Que el Señor les bendiga en este día. Bienvenidos a esta su casa, Nueva Historia, donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Si es la primera vez o segunda vez que nos visitas, siéntete como en casa, y los demás que ya somos de casa, volteen a ver si ven rostros nuevos al salir. Acérquense, salúdenlos, denle la bienvenida, háganlos sentir como en casa. Mi nombre es Edwin y el día de hoy voy a compartir el mensaje. Estamos nosotros llevando una serie llamada Comunidad, tu vida en misión. La basamos en un libro que hemos estado leyendo, ¿verdad que lo hemos estado leyendo? Ah, sí, a ver, ¿verdad que lo hemos estado leyendo? Sí, lo hemos estado leyendo. Y si no lo hemos estado leyendo, pues ya dijimos que sí, entonces tenemos ahí varios capítulos atrasados. Ya algunos lo tenemos, puedes mandarnos un mensajito, te lo compartimos para que le des una ojeada ahí en tu teléfono, ¿no? Es digital, está digital, lo puedes mandar a imprimir también. Este es el último capítulo, hoy cerramos esta serie de comunidad. ¿De qué trata el libro? Por si es la primera vez que nos visitas, la segunda vez, o nunca lo leíste, ¿verdad? Y nada más escuchaste los sermones y no te acuerdas de lo que hemos estado hablando. El libro trata de cómo nosotros cumplir la misión de Jesús aquí en la tierra. Y hemos visto 4 de las 5 prácticas misionales que marca este libro. Y obviamente no estamos nosotros predicando acerca de este libro. Este libro está basado en la Biblia, ¿verdad? No es como que ellos están basando en otro libro. No. Alguien ya hizo este trabajo por nosotros de estructurarlo, de darle el estudio para que podamos nosotros practicarlo y sea más fácil para cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, pues tener un manual mucho más práctico para cumplir la misión de Jesús. ¿Y cuáles son estas 4 prácticas que ya vimos? La primera fue comienza con oración. ¿Se acuerdan? Sí, y me tocó a mí compartir este mensaje, comienza con oración. Hablábamos de las citas divinas, de que tenemos que orar a nuestro Dios para que Él ponga a personas con quien nosotros compartir esta misión, con quien nosotros hablarles acerca de Jesús. Que nos levantemos en la mañana y le digamos: Señor, ayúdame a que en este día pueda bendecir a alguien, y no sea al azar, ¿verdad? Sea alguien específico que Él esté poniendo en nuestra vida. El segundo fue escucha, que nos ayude a que ya cuando nosotros encontramos a esa persona, pues nada más escuchar, ¿quién sabe qué me dijo? Que te vaya bien, Dios te bendiga. No, que pongamos atención a lo que la persona está diciendo, que nos interesemos en las cosas que le preocupan, que le afligen. Y la semana pasada vimos 2 juntas, ¿sí? Comer y servir. Comer y servir. Comer y servir. Estas dijimos que estaban más padres, sobre todo la de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a todos nos encanta comer. ¿Y qué era la idea de esta? Que cuando nosotros ya estamos orando, ya estamos escuchando, lo hagamos al lado de un buen alimento. Siempre es mejor, no sé ustedes, pero dice el dicho: panza llena, corazón contento. Entonces ya cuando el corazón está contento, está listo para a veces hasta para hablar de más, y ya te contó hasta de más y ya no sabes tú qué hacer con esa información, pues sirve. A lo mejor te contó que está batallando en alguna situación y tú conoces a alguien, o tú puedes hacerlo, o tú puedes ayudar, pues sirve. Dice: sirvamos, ayudemos a la persona a solucionar esto. Pero ¿cuál es el propósito de hacer todas estas cosas? Porque la realidad es que el mundo de afuera también lo hace. Las personas que no son seguidoras de Jesús también comen, también ayudan y también oran a Dios. También oran. Porque yo he platicado con muchas personas que no son seguidoras de Jesús fielmente, pero dicen: yo me encomiendo a Dios, yo oro a Dios, yo le pido a Dios que me ayude. Pero ¿cuál es la diferencia entonces en hacer estas cosas? Que es la práctica número 5. Comparte tu historia. Compartir nuestra historia. Y para ello
Quiero leer esta frase. El enfoque de tu historia es Cristo al principio, en medio y al final. Cuando nosotros nos toque compartir nuestra historia, tenemos que darnos cuenta que Cristo es el centro de toda nuestra conversación, al principio, en medio y al final. ¿Por qué? Porque a veces parecemos que cuando ya estamos contando parte de nuestro testimonio, parte de nuestra historia, el héroe de esta historia somos nosotros que salimos adelante y que nos esforzamos y que automáticamente nosotros nos animamos y lo logramos, pero la realidad es que no. Cristo debe ser el centro de nuestra historia desde el principio, en medio y al final de esa historia que contamos. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta frase que tengo aquí en un lado, quiero que ustedes le pongan mucha atención. Esta frase se adjudica a Francisco de Asís. Predique el evangelio en todo momento y cuando sea necesario use palabras. Prediquemos el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, dice, usemos palabras. De todas las prácticas misionales que hemos visto, la de usar palabras a veces se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque cuesta un poco más de trabajo a veces hablar o comunicarnos. No todos somos buenos haciéndolo. Si ustedes me preguntan a mí, no, a mí batallan para callarme, ¿sí? Batallan. Pero no siempre me gusta, pero cuando ya está una persona enfrente, pues ¿qué más le hacemos que platicar? ¿Sí? Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Ya me han dicho a mí, pues ¿de dónde sacas tú tanta idea y tanta cosa loca? Le dije, no sé, tal vez de los TikTok. No se crean. Pero no todo se nos facilita. Me ha tocado porque yo soy así, me acerco con una persona, oye, ¿cómo te va? Bien. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. O sea, no le sacas palabras. O la respuesta, ¿y tú? Y ya tengo que hablar. El caso es que el único que habló fui yo. Y ahí más o menos adivinando cómo es su vida, cómo va. Porque no le sacas palabras. Y es normal, porque no todos tenemos esa personalidad de ser extrovertidos. Algunos somos muy introvertidos y batallamos para comunicarnos. Y por esto, esta frase o esta quinta práctica misional se vuelve un desafío para muchos de compartir nuestra historia. Porque ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Es más, yo tengo poquito aquí. ¿Cómo voy a compartir mi historia? Ni siquiera sé que tenía una historia. Aún siento que me falta mucho por compartir, por hacer, y mi experiencia es poca, mi experiencia es nula. Yo ni siquiera sé versículos de la Biblia. Yo voy a la iglesia porque me invitaron, acepté a Jesús porque ahí el mensaje que escuché me hizo saber que necesitaba, pero para decirle a otros, no hombre, mejor que vengan los hermanos. Mejor le dices a la persona, te paso el número de un hermano, habla con él. Pero la realidad es que se dificulta. Y esta frase, me fui para atrás. Esta frase tiene dos versiones, ¿sí? Predique el evangelio en todo momento y si es necesario, use palabras. Esta es la más popular, ¿sí? Esta frase es la más popular y es a la que la gente le gusta más, porque el sí nos ayuda a sentirnos más a gusto. Porque dice, sí es necesario use palabras, dándonos a entender que nunca un seguidor de Jesús va a necesitar usar palabras. ¿Por qué? Porque entonces las acciones, la vida que lleva, que es más fácil, creo yo, comportarnos bien, tener un buen testimonio. Entonces dice, no, pues que la persona se dé cuenta que soy cristiana por la manera en la que vivo, por la manera en la que me llevo con los demás, por la manera en la que actúo. Y nunca... Porque él sí dice, si fuera necesario usar palabras, entonces nunca sería necesario. ¿Por qué? Porque lo haríamos con nuestras acciones. Pero esto suena mucho más cómodo y mucho más relajante. El sí que el cuándo. ¿O a poco no?
¿Quién prefiere nada más vivir una vida recta y que la gente a través de esa vida recta se acerque a Jesús, al no tener que nosotros decir, hey, pues todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos practicado, todo lo que he orado por ti, las veces que te invité a comer, las veces que compartimos, ¿te acuerdas que te ayudé a mudarte? ¿Te acuerdas que te ayudé a esto? Bueno, todo eso, toda esa comunidad, toda esa cercanía que hemos tenido nos ha llevado a esta confianza que tenemos ahora. La persona va a decir, sí, y no sé cómo agradecerte. Pues nada más, dame 5 minutos para platicarte algo que tengo que decirte. Porque el cuándo tiene un significado diferente y es un abrumador, porque cuando nos dice que tendremos la oportunidad de hablar mientras servimos y que podemos servir mientras hablamos. ¿Sí? Tenemos la oportunidad de hablar mientras servimos y podemos servir mientras hablamos. Yo le decía que yo me gusta hablar, entonces yo tenía un conflicto en mi trabajo anterior, porque mi trabajo anterior yo tenía que llevaba las cuentas, entonces tenía que estar cuente todo el día. Entonces yo nada más puedo hacer una cosa a la vez. Entonces estaba en un cuartito de seguridad, pero me daban la oportunidad de a veces abrir la puerta un rato y pues las personas que estaban ahí en la otra oficina poder pues conversar, ¿verdad? Cerrábamos la otra puerta de enfrente y podíamos conversar. Entonces a mí me gusta hablar pero tenía que hacer mi trabajo. Entonces estaba platicando y ya no sabía cuánto era aquí. Entonces, espérate, yo me decía a mí mismo, no hables. Entonces la mejor manera era no abrir esa puerta, no la abría. Pero les cuento que me era muy difícil, ¿no? Estar encerrado en 4 paredes sin platicar con nadie. Para los que les gusta estar completamente solos y sin hablar, eso es genial. Pero para uno, no, a mí me costaba mucho trabajo, entonces tenía que abrir la puerta, contar un ratito y luego, no, así como te decía, y luego otra vez seguir acá y luego recordar. Me era muy difícil, pero sí podemos hacer cosas, servir y ayudar mientras platicamos. Me ha tocado estar con personas donde andamos trabajando, andamos poniendo unos tornillos y algo y estamos platicando de cómo va la vida, de cómo está tu familia, de cómo está mi familia y nos vamos conociendo más. De eso se trata. Y mientras platicas, mientras hablas, creas comunidad, creas relación, creas intimidad, creas confianza. Y a lo mejor ya estás ahí adentro de su casa, le estás ayudando a cambiar el foco y te platica y te dice y luego, ¿qué voy a decir? El servicio nos lleva a conversaciones íntimas. Cuando nosotros estamos orando por alguien, para que Dios ponga a alguien en nuestra vida, cuando nosotros estamos haciendo esa relación, comiendo con alguien, cuando nosotros ya estamos sirviendo, llega el momento donde se crea una conversación íntima. Porque no puedes tener una conversación íntima con la persona que te encontraste allá afuera del supermercado. Es más, hasta es tu vecino que nunca habla, pero te lo encontraste ahí. Hola, ¿cómo está, vecino? ¿Cómo le va? No le vas a preguntar, oiga, ¿cómo me enteré de una situación? No, vas a parecer chismoso. En cambio es diferente cuando has estado ahí el último mes, los últimos 2 meses, sin entrometerte mucho. Y esa persona se acerca y te dice, oye, pues sé que eres cristiano porque me lo has dicho, porque me lo has demostrado, porque lo estás viviendo. Necesito un consejo. Caray, pues sí, para eso ando haciendo esto, pero nunca había llegado tan lejos. ¿Qué voy a decir? Sacas la Biblia, ¿no? Y a ver qué versículo viene aquí a la mente, o aquí a ver dónde una ojeada le doy. No, casi siempre Dios nos prepara para esos momentos. Digo casi siempre porque te van a agarrar en curva a veces, te van a hablar por teléfono y no vamos a saber qué decir. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo que habita entre nosotros, que habita en nosotros, nos ayuda en base también a lo que nosotros hemos vivido, a las experiencias, a lo que hemos leído, a lo que hemos aprendido, a dar un buen consejo. En Juan capítulo 3, si gustan ir en sus Biblias, en sus teléfonos, voy a leer algunos versículos de esta historia y otros me los voy a saltar.
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así, al grano, a lo que iba Jesús. ¿Qué quieres decir?, le contestó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducirse la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. Y luego Jesús le contesta más adelante, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nicodemo era una persona que había seguido a Jesús. Él era un maestro, pero lo había seguido, lo estaba viendo. Por eso le dice, hey, hemos visto tus señales, tus milagros, sabemos que proviene de Dios. Jesús no le dijo, Nico, pues muchas gracias por observarlo. Pues eso es nuestra chamba, es lo que tenemos que hacer. Gracias por eso. No. Jesús usó eso para decirle, ven, déjame te platico algo. No le dijo Jesús, no, pues ahí sigue viendo. Y vas a ver que en una de esas señales, en una de esas cosas que hago, te vas a convertir. No. Jesús usó ese momento porque Nicodemo vino de noche, vino a escondidas porque pues, le daba miedo, porque él era un maestro de la ley. Y en esa intimidad, ¿por qué? Porque Nicodemo abrió su corazón y le dijo, ok, yo soy un maestro de la ley y estoy enseñando esto. ¿Quién eres tú? Tú eres el Mesías. Porque tengo esa duda. Era una duda que no le podía compartir a sus amigos. Se la compartió a Jesús. ¿Por qué razón? Porque había visto cosas. Pero Jesús no solamente se quedó y guardó silencio, habló. Le dijo, necesitas nacer de nuevo. Caray, supo cómo llegarle. Jesús ya conocía. Algo especial que tenía Jesús es que él conocía todo. Entonces cuando alguien ya tiene confianza, cuando alguien ya se acercó con nosotros y no sabemos qué decir, por miedo, por vergüenza, y aventamos patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque a veces, y no me van a dejar mentir porque me ha pasado, cuando alguien nos está pidiendo un consejo, alguien que no viene a la iglesia, alguien que conoce poco del Señor, ¿a poco no es más difícil hablarle de Jesús a esa persona? Hablarle de la fe, que a alguien que ya sabemos que algunas veces ha ido a la iglesia y que conoce. Es más difícil porque ¿cómo va a aceptar eso? Entonces hablamos en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos visto en internet y tratamos de aconsejar por ahí. Pero nos da miedo compartir nuestra historia de cómo Jesús ha transformado nuestra vida desde antes, durante y cómo estamos después de. Entonces, nos medimos a veces en lo que vamos a decir. A mí lo que me encanta de Jesús es que Jesús es directo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tú ya eres un maestro de la ley. Necesitas saber que necesitas nacer de nuevo. Y luego se lo dice, tú eres maestro de la ley. Tú deberías de saber esto. Cuando nosotros oramos, escuchamos, comemos y servimos a alguien, para este punto, les decía ahorita, ya creamos lazos. Ya creamos una relación. Y va a ser mucho más fácil tener estas conversaciones personales. Sí, va a ser mucho más fácil, pero cuesta trabajo, cuesta tiempo, recursos. Es más, yo estoy bien contento
Porque no le hablo a una congregación, no le hablo a un grupo de personas que no está haciendo esto. Porque quiero que voltees a tus lados, si puedes. Y ahorita que había niños, había más gente, estábamos llenos. Estamos llenos. Tienes a alguien a tu lado, casi estoy seguro, si no estás en las orillas. Y no comenzamos así. Comenzamos con un grupo de vida de 8 o 10 personas. Y gracias a que tú tomaste esta responsabilidad de hablarle a otros de Jesús, de compartir tu historia con otros, es gracias a que personas vienen cada semana. Gracias a Dios, gracias a ti, a que tienes ese valor de compartir. Personas vienen cada semana, porque no se trata de que yo hablo bien padre, bien fluido y bien bonito. No, claro que no. Ni de los que estamos aquí arriba, ni que los que están en la música son los mejores. No, no es eso. Es el trabajo que cada seguidor de Jesús hace. Es el trabajo que tú haces, el que hace que otras personas conozcan del Señor, porque yo no tengo acceso a tu círculo más cercano. Yo no tengo acceso a las personas que están en tu trabajo. Yo no tengo acceso a las personas que te rodean, pero tú sí. Tú sí tienes ese acceso a tu familia. Y a lo mejor yo podría tenerlo, pero me va a costar añales tomar la confianza que ya tienen contigo. Y eso sí, les llego a caer bien. Porque si no, van a decir, mira, este platicador que nunca se calla. Quiero que pienses en el hecho de que alguien tuvo el valor de hablarte de Jesús en algún punto de tu vida. Que no solamente fueron sus acciones ni los hechos que ha realizado, sino que tuvo el valor de con palabras compartirte que Jesús te ama, que Jesús vino al mundo, que Jesús resucitó, que Jesús se sacrificó por ti. Usó palabras. Y esas palabras tocaron muy profundo en tu corazón y te convirtieron para que tú fueras un seguidor de Jesús. Imagínate que nadie lo hubiera hecho. Que nadie tuviera el valor, aunque sea de invitarte a un grupo de vida, aunque sea de invitarte a la iglesia. ¿Dónde estaría nuestra vida hoy? ¿Dónde estaría nuestra familia hoy? Romanos 10:14. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? ¿Cómo puede una persona creer en Jesús si no saben de Él? ¿Cómo puede una persona creer en Jesús si nadie les comparte de Él? Necesita que alguien se lo diga. Y tú y yo ya sabemos de Él, ya conocemos de Él, ya hemos aceptado esa salvación. Tenemos que ir allá afuera y compartirlo. Y no quiere decir que vamos a ir ahorita saliendo, corriendo a invitar a todo el mundo. No, a lo mejor no tenemos ese llamado a hacerlo. Hay quienes sí lo tienen. Hay quienes tienen el llamado de ir por todos lados y compartir acerca de Jesús. Lo que estamos tratando de decir es que cuando exista la oportunidad de compartir tu historia, no te limites y lo hagas. Cuando estés ahí con tu amiga, con tu amigo, platicando que se dio el momento, lo hagas. Cuando estés ahí con las uñas, lo hagas. Cuando estés ahí con el pelo, lo hagas. La última vez que yo fui a cortarme el pelo, me vi tentado a hacerlo. Y me lamento no haberlo hecho, de compartir de Jesús. ¿Por qué? Porque la persona se abrió, me empezó a platicar de Él, etcétera, etcétera. Y me vi tentado a hacerlo. Y lamentablemente no lo hice. Cuando nos veamos tentados, cuando nuestro corazón lo sienta, cuando nuestra mente lo sienta, hagámoslo. Es el momento preciso para hacerlo, compartir nuestra historia. Primera de Pedro 3:15 dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si a alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Sí, alguien te va a preguntar, ¿por qué tu vida, con los mismos problemas de siempre,
con las mismas circunstancias difíciles, con las mismas necesidades, con las mismas situaciones que vive los demás, ¿por qué tu vida, tu mente, tu corazón, tu rostro muestran otra cosa? Alguien te lo va a preguntar. Y dice, primera de Pedro, dice Pedro, tienes que estar preparado para darles una explicación, porque la gente quiere una explicación. ¿Por qué estás batallando tanto? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Y tu rostro y tu vida manifiestan otra cosa. Porque créeme, si no eres un seguidor de Jesús, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, pregúntale a alguien que sí ya lo hizo. Porque hay una diferencia. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da alivio, nos da fuerza, nos da alienta. A la diferencia que vivíamos antes, cuando vivíamos preocupados, desorientados, tristes, amargados. Esa es la historia que queremos contar. Nosotros somos los que ya hemos escuchado, los que ya hemos creído. Y gracias, muchas gracias a los que se tomaron en algún momento el tiempo de hablarnos. Piensa en esa persona que un día te habló acerca de Jesús y cambió tu historia totalmente. A lo mejor fueron varias. Pero yo agradezco a mis tíos que nunca quitaron el pie de mi familia y nos acercaron a Jesús. Nos acercaron a Jesús. Alguien tuvo que haberte hablado de Jesús. El enfoque de tu historia, como lo dije al principio, debe ser así. Cristo al principio, en medio y al final. Por esto, quiero desafiarlos a 3 cosas. Y el libro lo dice, si tú vas a par el libro, vas a encontrar esto un poquito más explicado en el libro. Cuando tú vayas a hablar con alguien, cuando tú ya estés en el momento, porque nos vamos a encontrar en ese momento de dar una explicación, ¿sí? De contar nuestra historia. ¿Qué vamos a decir? Porque para esto no necesitas tener acá un testimonio y una historia dramática donde andabas en drogadicción y en el narcotráfico y entonces Dios te rescató de ahí e hizo grandes cosas con tu vida y ahora eres un predicador que trae miles a Jesús. No tenemos ese testimonio. Andamos batallando con otras cosas. Sí. Andamos batallando con cosas a veces más sencillas pero difíciles para cada uno en particular. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a la persona? ¿Qué vamos a decir? Porque nuestro testimonio no es tan chido como unos testimonios que hemos visto en YouTube, como unos testimonios de pastores que hemos escuchado. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, mi historia antes de conocer a Jesús. Háblale a la persona de cómo era tu vida antes de encontrarte con Jesús. De cómo buscaste en otros lugares, en otras cosas, ese vacío que estaba en tu corazón y no se llenaba con nada. Dile cómo tú te encontrabas igual que él, igual que ella, y que era tan difícil llenar ese vacío con otras cosas que solamente lo llenaban un rato y luego ¡pum!, desaparecía. Durante mi historia de cómo decidí comprometerme a seguir a Jesús. Y háblale de cómo decidiste tomar esa decisión, porque esa decisión es bien difícil de tomarla. Dile cómo te entró la duda y cómo el enemigo vino y te dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? No es que toda la gente te va a ver. No, pues si no eres ni perfecto ni eres ni perfecta, ¿cómo lo vas a hacer? Platícale de cómo esos pensamientos vienen a la mente de todos, no nada más de él o de ella. Y cómo personas te ayudaron, como amigos, como ese círculo cercano te impulsó a tomar esa decisión, cómo te aconsejaron, cómo no te lo guardaste o cómo te lo guardaste un tiempo y no sabías qué hacer hasta que lo platicaste, ese durante de cómo tomaste esa decisión. Y después, platícale cómo mi historia después de tomar esa decisión. Te digo, no tenemos que salir allá afuera y hacer programas evangelísticos que tienen su valor, pero específicamente aquí estamos hablando de cómo hablarle uno a uno a las personas. En momentos específicos, en momentos
particulares, en una comida a lo mejor, en un café. Después, mi historia después de tomar esa decisión. Háblale de cómo hay una diferencia entre el antes y el después. Háblale de cómo el problema se toma diferente cuando Jesús ya habita en nuestro corazón. El mismo problema. Háblale que también hace 5 años que no conocías a Jesús, te quedaste sin trabajo y no sabías qué hacer porque no había esperanza. Pero ahora que conoces a Jesús, que también te quedaste sin trabajo, estás en paz. Y hay tranquilidad y hay esperanza. Les he dicho esto antes, cuando mi abuelita ya falleció hace 2 años, pero 2 años para atrás, o sea, hace casi 4 o 5 años, ella se cayó y se fracturó la columna, estaba grande, 86 años más o menos. Entonces yo creo que ya fue más. Yo todavía estaba en el colegio, entonces yo creo que fue hace como 7 años, más no sé, pero fue hace mucho. Eh, Estaba en el colegio y yo tenía plena confianza en el Señor. O sea, y ustedes saben, las noticias malas vuelan, ¿verdad? Yo creo que apenas iba cayendo cuando ya se está cayendo. Ya me estaban hablando. Entonces se cae, se fractura, estaba muy grave en el hospital porque pues ya es una señora grande que le tienen que hacer cirugía, etc. Y me hablan y me dicen, hey, ¿vas a venir? Y yo, ¿cómo quieres que vaya? Si apenas tuve para pagar aquí, no voy a ir. Me acuerdo bien que me senté afuera y estaba preocupado porque no me sentía mal. Sí, tomé el momento para orar, para pedirle a Dios y ponerle en sus manos, pero estaba más preocupado porque dije, caray, ahorita yo debería estar bien, histérico, estresado, pero no me sentía así. ¿Por qué? Porque mi esperanza estaba puesta en Jesús. Yo sabía que ella estaba bien allá, que ella estaba cuidada, que Dios tenía el control de su vida y todavía vivió. Salió de su operación, dijeron que no iba a volver a caminar, caminó la señora. Sí, la señora volvió a caminar porque son tercas, ¿verdad? Las señoras ya grandes, sí. No, aclarando, ¿verdad? Me acuerdo bien de sentir esa tranquilidad y esa paz que da el Señor cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Por eso te digo que cuentes tu historia también del después, porque eso da esperanza a las personas que quieren ser seguidoras de Jesús, que quieren iniciar su nueva historia con Dios. Y te digo, no, tu historia no tiene que ser dramática. A lo mejor nomás tenías muchas dudas antes. ¿Cómo Dios resolvió esas dudas durante y cómo Dios ha caminado contigo después? Si alguien te invitó aquí, pues esa persona ya dio el primer paso y ya está compartiendo y está tratando de hablar de su historia contigo. Si es tu primera, segunda o tercera vez o quinta vez o has estado toda la vida en la iglesia, quiero compartir este pasaje contigo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para que nosotros seamos salvados por medio de él. Y esa es una esperanza maravillosa y ese es el amor reflejado de Dios para el mundo. La historia que Dios nos cuenta a través de su Biblia, a través de su palabra, es que nos ama, nos perdona, nos reconcilia y nos da esperanza para ir nuevamente, para estar con Él nuevamente. Esa es la esperanza, esa es la historia que Él nos cuenta. Cuando tú hables acerca de Jesús, habla de cómo Él ha trabajado en ti, cómo ha hecho todo Él. Porque yo sé que a lo mejor no has tenido una semana fácil, un mes fácil o tal vez una vida fácil. Pero todo lo que has pasado es parte de la historia. Uno, que tienes que dejar atrás y dejar que Dios inicie una nueva historia contigo. 2, cuando tú te transformas a Jesús, todo eso que viviste
se vuelve parte del camino hacia el cual tenías que venir para conocer a Jesús. Y 3, cuando ya estás dentro, cuando ya estás viviendo, no cambiarías absolutamente nada, porque sabes que si algo cambiaría de eso, no te llevaría a donde mismo. Y que gracias a todo lo que has pasado, a todo lo que estás pasando, a todo lo que estás viviendo, estás más cerca, más en comunicación con el Señor. Y cuando nosotros comenzamos a hablar y a contar nuestra historia con otras personas, hacemos comunidad y hacemos que el reino de Dios se extienda más y más y más. Dios te ha amado tanto que te invita a que lo aceptes como su Salvador. Ese es el propósito de esta serie, de hacer comunidad. Que otras personas conozcan el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de Jesucristo.